La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. La verdad es que a veces en redes sociales uno descubre ciertos personajes que son realmente relevantes o te abren los ojos frente a ciertas realidades. Eso me pasó con un periodista con el cual yo tuve la oportunidad de toparme, porque no trabajamos juntos, en Televisión Nacional de Chile por allá por los años 90. Me lo encontré en el actual ex Twitter, y resulta que él hablaba de el edadismo, hablaba de la falta de trabajo y aleonaba y apoyaba y le daba ánimos a la gente que estaba sin pega. Lo contacté para que conversáramos porque realmente me pareció sorprendente que alguien hiciera un gesto cariñoso para una sociedad que está cada vez más desprotegida desde cierto punto de vista, sobre todo en el plano afectivo. ¿Saben por qué? Porque lo personal es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Vamos a hacer un contacto con la comuna de La Pintana, porque nuestro invitado no podía estar con nosotros. Sin embargo, para mí era tremendamente importante conversar con él, fundamentalmente porque, nos conocimos, yo diría brevemente, o nos vimos más de alguna vez en el pasillo de Televisión Nacional por los años 90. Él trabajaba en prensa. Y la verdad es que lo empecé a seguir en Twitter, hoy día X, y él desarrolló una suerte de campaña motivacional muy potente que nace como de su propia experiencia, que tiene que ver con el mundo laboral. Pero él es mucho más que esa campaña de X, ex Twitter, sino que es un tipo que maneja mucho también el tema de los medios, trabaja en comunicaciones justamente en La Pintana. Don Felipe Gertzen, ¿cómo estás, Felipe? Qué bueno Hola, tenerte. muchas gracias por permitirme estar de esta manera en el programa, porque yo ahora soy funcionario municipal, tengo un horario, tengo unas ciertas normas y bueno, no tenía ninguna posibilidad de partir hasta ahora, pero sí puedo hacer esto porque también vamos a hablar un poco de La Pintana. O sea, por supuesto. En esta reinvención, oye, aquí he descubierto un mundo en el trabajo municipal que es espectacular. Mira, ¿sabes qué? Partamos hablando justamente de eso, porque creo que La Pintana se ha transformado en una comuna tremendamente importante, muy relevante además a través de redes sociales, y ha hecho jugadas que para mi gusto son fundamentales dentro de cómo se maneja el mainstream en general en los medios de comunicación más masivos y abiertos, o también como algunos conocen como medios de comunicación empresariales. La Pintana hoy día tiene un equipo de rugby. El rugby es un deporte que en Chile tiene una connotación socioeconómica muy potente y tiene un equipo muy fuerte, tiene deportistas muy fuertes y la figura de la alcaldesa también ha tomado una relevancia tremenda. ¿Cómo funciona el trabajar ahí? ¿Cómo funciona el estar en La Pintana? Que además es de verdad una comuna desde muchos puntos de vista preciosa en muchos aspectos. Yo he tenido la oportunidad de estar en casa de algunas personas que viven allá y de verdad es un lugar bellísimo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esta situación de una comuna que además en general es vista como una comuna muy vulnerable y desde alguna manera con harto prejuicio también? Mira, para mí ha sido bien mágico esto, porque yo te voy a contar una cosa personal. Yo durante casi todo mi tiempo universitario, yo pololeé con una niña que vivía en La Pintana. ¿Ya? Entonces yo venía mucho a La Pintana hace 30 años, 35 años, y incluso en el fondo ella era, digamos, sus padres eran unos doctores, que eran doctores de la Sotero del Río, y tenían como una parcelita. Entonces, en el fondo, yo como no tenía mucho, ellos, como volver, muchas veces me quedaba ahí, me papaban una pieza, qué sé yo. Entonces, en el fondo yo tuve una relación con este territorio, con este lugar, y claro, es como volver aquí y ver y ver lo que ha crecido, lo que ha cambiado, pero también ver cosas que se mantienen. Yo creo que La Pintana es un lugar bien único. Y cuando uno entra a este lugar, a este territorio y empieza a conocerlo y se da cuenta de cosas, por ejemplo, se da cuenta de que este es un lugar que tiene un solo ascensor. ¿Cómo eso? En La Pintana, en la comuna de La Pintana, hay un solo ascensor. O sea, hay un solo edificio que tiene un ascensor. O sea, uno va a Providencia y cualquier edificio tiene 5 ascensores. Acá hay uno que tiene un ascensor y no es un edificio de vivienda, es el polideportivo.
porque en el fondo, gracias a ese ascensor, eso le ha permitido tener digamos, un nivel de inclusión universal. Pero es el único edificio que tiene un ascensor. Acá prácticamente no existe gente que tenga ISAPRE. Aquí la municipalidad, la relación que tiene la gente con su municipalidad es prácticamente en todos los ámbitos de su vida cotidiana: educación, la salud, el entretenimiento. Acá nosotros tenemos un teatro maravilloso, Sí, lo conozco. elegido entre las 3 mejores carteleras municipales Es espectacular. de Chile, espectacular, sí. Y es donde la gente va o sea, es un lugar relevante para el ocio de la gente. Entonces, claro, uno puede mirar las cosas desde como el punto de vista de este Santiago desarrollado, de Santiago, Las Condes, Vitacura, o lo puede vivir desde acá, y desde acá uno se da cuenta que la gente acá lo que más quiere es ser parte, es sentirse conectado con ese Santiago moderno, desarrollado. Por eso es que es tan relevante para la gente de La Pintana que haya tener un metro. El metro va a llegar en el 2030, pero va a cruzar toda La Pintana, porque en el fondo simboliza estar conectado con este mundo al que hoy día se demoran 1 hora, 1 hora y media. Aquí una persona quiere estudiar en la universidad o en el instituto, tiene que partir a 2, 3, 4 comunas. Exacto. Entonces es otro mundo, es otro punto de vista, y para mí ha sido muy enriquecedor humanamente venir para acá, hacer mi aporte, que bueno, tiene que ver con ayudar a visibilizar, conectar, dar el marketing, las comunicaciones, mejorar todo eso, pero para mí ha sido un ejercicio de empatía y de volver a ese lugar que también estuve hace 30 años. Tiene un sesgo emocional importante, entonces, esa comuna también, digamos. Es que, como tú lo decías, Felipe, mágico de alguna manera. Sí, es un lugar bien mágico. Aquí es La Pintana. La gente sabe poco La Pintana, y ahora que estoy trabajando en La Pintana, la gente dice: oye, ¿y dónde queda La Pintana? ¿Y cuánta gente vive en La Pintana? La Pintana tiene hartas particularidades, y una de las cosas que más me gusta de La Pintana es que es un lugar que hay mucho verde, porque La Pintana este territorio tiene en realidad tiene 3, pero tiene 2 grandes fundos, la Platina y Antumapu, que están ligados a la Universidad de Chile, y que le han dado a esto 2 pulmones verdes importantes. Entonces tiene también esa cosa como media rural todavía en muchos sectores. Este es un lugar, esta es una comuna en que la gente se saluda. Hola, vecino. Yo no sé si en tu comuna tú sales de tu casa y te dicen hola, vecino, pero acá sí. Es que, a ver, yo creo que hay una cosa importante. Bueno, la gente quizás no lo sabe, pero por si acaso, para llegar a La Pintana uno puede tomar el metro, bajarse a Santa Rosa y tomar una micro hacia el sur, si no me equivoco, claro, ¿no? Pero la verdad es que es cierto lo que estás diciendo tú, Felipe. Es muy bonito, es muy bonita la comuna, pero además existe todo tipo de prejuicios respecto a la comuna. Y yo creo que ahí hay un trabajo que hoy día estás desarrollando tú, que ha desarrollado la alcaldesa, que es muy potente, pero que también nos condiciona como sociedad respecto a establecer ciertas miradas de ciertas comunas, sobre todo de ciertas comunas que de alguna manera están consideradas más periféricas, y que incluso esta idea de lo periférico pareciera tener una connotación más bien negativa. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Te lo voy a contar yo creo que es una historia que lo ¿cómo se llama? Que lo grafica muy bien. Como bien decías tú, nosotros fuimos sede del rugby panamericano, y el rugby es un deporte de élite. Nosotros íbamos a tener, en 2 días íbamos a tener 8.000 personas, y sabíamos que esas 8.000 personas en el estadio, que en el estadio tenemos un estadio también muy bueno, que caben más o menos 4.200 personas, sabíamos perfectamente que de esas 8.000 personas por día que íbamos a tener, el 90% iba a ser gente que iba a venir de Vitacura, de Barnechea, iba a venir de barrios, yo digo barrios pitú. Ya. Entonces nosotros hicimos, y sabíamos que uno de los grandes problemas o cuestionamientos que iban a tener para venir a ver el rugby panamericano era dónde estaciona el auto, porque iban a pensar que se iban a robar. O sea, trabajamos con esa hipótesis de que eso era un obstáculo para venir. Y como nosotros queríamos dar una buena imagen, pero fíjate, así como tenemos un solo estacionamiento, aquí por supuesto que no hay ni un lugar de estacionamiento. O sea, hay una partecita chica de estacionamiento con un parquímetro. Entonces tuvimos que inventar cómo estacionar 1.000 autos.
el número que nos pusimos en la mente. Cómo estacionar mi auto y hacer que esa gente se sintiera segura, que no le pasara nada al auto y que pudiera caminar con seguridad y tranquilidad hasta el estadio. Y armamos un dispositivo en que trabajamos, obviamente, los funcionarios municipales, trabajamos con la autopista, trabajamos con carabineros, trabajamos con voluntarios. Oye, no pasó nada, la gente estaba feliz. Y yo me acuerdo que cuando Chile le gana a Estados Unidos en la semifinal, en el último minuto, muchos de mis amigos que me habían dicho, no, yo no voy a La Pintana, no, al rugby, me encanta el rugby, yo no voy. Todos, oye, ¿tenían chapa al rugby? Lógico, entonces, y fue muy bueno porque cuando esa gente llegó a ver el rugby, se dio cuenta que el auto iba a estar bien, que había una señalética súper clara, súper linda, que el estadio estaba precioso, que todo era fácil. Yo creo que toda esa gente cambió su mirada a La Pintana. Y es verdad que hay problemas. Oye, el otro día mataron a una persona aquí en una calle que es bien importante. O sea, no vamos a negar que hay muchos problemas, pero también está esto otro. Y para que este tipo de comunas puedan solucionar sus problemas, puedan ser comunas de mayor paz, de menos, hay que mirarla, hay que abrazarla, hay que apoyarla, y gestiones como la que está haciendo la alcaldesa, que es una gestión, a mi juicio, heroica, hay que empujarla, apoyarla, y no meterse y no caer en la cuestión política chica, porque aquí se juega la política en grande. Eso es súper importante, Felipe, porque de alguna forma, y aquí quizás es algo que nos compete a nosotros, que hemos trabajado mucho en medios y que hemos también desarrollado ciertas miradas, hoy día los medios también establecen dimensiones prejuiciosas respecto a ciertos lugares. Y yo creo que, por ejemplo, lo que tú acabas de contar de La Pintana, si bien se debe haber visto, no sé si se visibilizó todo lo que debería visibilizarse para que efectivamente empiece a establecerse una dimensión distinta respecto a los prejuicios que se desarrollan en relación a ciertas comunas y a ciertos sectores. A mí me sorprende la cantidad de gente, por ejemplo, que tiene toda una mirada de Santiago Centro muy particular, como que fuera de verdad la sensación de que tú no pudieras salir a pisar Santiago a las 2 de la tarde, según algunos medios o algunas cosas, o que tienen también miradas bien particulares respecto a el transporte público, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo para el trabajo tuyo y también el trabajo de la alcaldesa? Porque ahí la alcaldesa Claudia Pizarro, ha hecho una pega desde redes sociales, pero muy potente, justamente mostrando, a ver, esto que pasa, que puede pasar acá, que puede pasar en cualquier parte, digamos, la suerte, comillas, hartas comillas, peligrosidad, pero esto es mucho más que eso. Y los medios tienden a espectacularizar en este discurso más bien del miedo. ¿Cómo se trabaja esa situación? ¿Cómo Mira, te ha tocado a ti pensarla? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es no ocultar que hay problema. Ya. Y en eso hay una frase, me encanta, de alcaldesa, que dice, la verdad no estigmatiza. Las cosas que pasan, y no, eso no tiene que, uno no puede partir como de creer que va a poder tapar el sol con un dedo, que va a poder cambiar la realidad de las cosas porque lo digo nomás. La realidad es la realidad. Ahora, a esa realidad que existe, aquí había una gestión muy potente de crear alternativas, y que son alternativas muy poderosas desde el punto de vista simbólico, pero que también generan mucha seguridad. O sea, lo que tú hablabas al principio del rugby. El rugby aquí, que partió hace como 15 años, un equipo que se llama Trapiales, y lo funda un profesor. Hoy día el fundador de ese equipo es rector de uno de los colegios municipales de La Pintana, Juan Sepúlveda. Cuando él parte porque le gusta el rugby, pero luego se da cuenta que este como taller de rugby que le empieza y que después deriva en un equipo, empezó a ser súper útil para niños que tenían problemas de control de impulso, y que las mamás dijo, bueno, pues vaya a jugar rugby. Entonces el rugby lo modela, empezó a ser un lugar de protección. Entonces aquí, por ejemplo, el deporte y la cultura son además lugares de protección. Aquí los colegios están preparados no solo para formarte, no solo por el tema, hay cosas maravillosas desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, colegios municipales con unos huertos preciosos, pero también bibliotecas que están preparadas para, si hay una balacera, convertirse en un lugar de protección, la biblioteca. Bueno, entonces,
¿Cachai? Que en el fondo es como, yo no me disocio de mi realidad, pero la transformo. Y eso, yo vengo a apoyar eso, y eso me parece fantástico, maravilloso. Ahora, en ese sentido, Felipe, y aquí quiero quizás llevarte a un ámbito más personal. Partimos hablando de tu trabajo hoy día en la Municipalidad de La Pintana. Yo conozco a la Claudia, le tengo un gran cariño y un gran respeto. Pero justamente hay varias cosas que a mí me llaman la atención de tu trabajo como este periodista. Yo comentaba al principio que más de alguna vez quizás nos cruzamos en los 90 en prensa, cuando Televisión Nacional todavía no era este elefante blanco enorme que hay ahí en Bellavista 0990, sino que era un canal distinto, digamos, un canal con harta tierra, con un casino pequeño, con prensa metido como en la mitad del patio. Y de alguna forma tú haces un trabajo ahí en prensa importante. Yo te pierdo un poquito la pista, y de repente te encuentro en redes sociales hablando de algo que me parece muy relevante hoy día y que tiene que ver con el mundo laboral, con la dificultad que hay para tener constancia y arraigo en el mundo laboral. Y también con las edades respecto a lograr trabajar. Pero además tú das un discurso súper motivador. Tú le entregas a la gente algo que tiene que ver con no bajonearse en una sociedad. ¿Y por qué lo asocio incluso a lo que estábamos hablando? Porque esta es una sociedad cabrona en ese sentido, una sociedad que efectivamente te aplasta en muchos aspectos, que te prejuzga, que te distancia, que te disocia, así como todo lo que han hecho en la Pintana para relevarlo. También en lo personal tú lo has relevado. ¿Qué pasó ahí? Mira, una cosa que me hiciste recordar, a propósito de esa casona de Bellavista 0990, yo creo que, fíjate que una impresión que me dio la primera vez que vine a una reunión para ver si quedaba este trabajo de La Pintana en mayo del año pasado, es que el edificio consistorial de La Pintana, que en realidad es como una casona grande, sí, se parece harto a ese... Sí, es verdad, tenés razón. Y una gran gracia que tenía el edificio de TVN y este edificio es que las cosas se conectan, los pasillos conectan las oficinas, y eso facilita que la gente se conecte. Entonces, es como, siento que también hay una cosa parecida en ese TVN en los 90 con este edificio y lo que pasa aquí en esta municipalidad hoy día. Mira, a ver, a mí pasó lo siguiente. Yo cuando el año pasado yo venía de como de 5 años en que había tenido mucha inestabilidad laboral, y esa inestabilidad laboral tenía que ver con intentos míos de estar en proyectos bien innovadores en la televisión, y que claro, en el momento en que hay una industria que empieza a tener mucho menos recursos, que se refugia como en lo más seguro que tienen los canales de televisión abiertos, que son sus noticieros, sus matinales, y eventualmente si tienen área dramática o teleserie. Entonces todos estos proyectos que eran más innovadores, por ejemplo, el proyecto que fundé Mi Causa Mi Mega, otro que hice para Chilevisión, etcétera, un poco se acababan por no tener financiamiento y por no haber creado un modelo de sostenibilidad económica en el tiempo. Y eso me llevó a trabajar en una fundación el año 2022, que tenía una redacción digital o que quería ser bien potente. Yo creo que hicimos un trabajo bien interesante que se llama Base Pública, pero también le pasa a esa fundación que tiene un problema de financiamiento, y en el fondo eso deriva en que yo quedé sin trabajo y quedé mucho rato sin trabajo. Y entonces yo empecé a trabajar con estas empresas que te relocalizan, empecé a tener como asesorarme, empecé a meterme en emprendimiento, postular, empecé a hacer como muchas cosas, y muy determinado sentía que nada me resultaba, y entonces empecé a abrumarme y empecé a sentirme como dejado de lado, y eso para mí era como muy doloroso y además muy acuciante, porque yo tengo 4 hijos,
eh, tengo una nieta chica, entonces sentía que tenía que seguir luchando, pero sentía que no había, como que ya el sistema me había sacado a un lado. Eso es lo que sentí, y en un momento determinado eso me provocó una gran angustia, y eso lo expresé en redes sociales. Y expresar eso, y lo expresé de una forma como, siento como con humildad, porque lo expresé diciendo que necesito trabajo y estoy buscando trabajo. Pedí trabajo por hoy día llama X, antes se llama T. Pedí trabajo, porque yo soy esto, tengo esta trayectoria, si alguien sabe un trabajo, por favor, porque necesito trabajo. Y eso generó mucha respuesta. Eso y una de las mucha gente que empezó como a preguntarme, incluso de mundos nada que ver, me ofrecieron ir a vender unas parcelas al sur, me ofrecieron una serie de cosas, pero un efecto que produjo esa publicación es que mucha gente me dijo, a mí me pasa lo mismo. ¿Sí? Fíjate que en todo este, bueno, yo estaba en la cuenta premium de LinkedIn, yo postulaba. Una cosa que me pasaba con LinkedIn y con estas postulaciones, que yo al final no sabía quién estaba al otro lado. Es un sistema súper despersonalizado, no sabes si hay un ser humano, no sabes si hay un robot, alguien que filtra, porque hoy día me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, hoy día cuando te preguntan género, al momento de los reclutamientos tú puedes decir masculino, femenino o no quiero declararlo. Claro. Pero siempre te preguntan en la fecha de nacimiento. Es que eso... Ahí no te dicen, no puedo si quieres no lo declares. Ahí hay un elemento, Felipe, que es súper importante, y creo que te quedas un poco con eso, porque el tema del edadismo es algo bien, bien complejo, pero además tú hiciste un gesto que me parece potente en una sociedad que funciona en el parecer, y es exponerte públicamente como alguien que está sin pega, y eso es algo que desde cierto punto de vista vulnera, pero también es un gesto de valentía. Tenemos que hacer una breve pausa, Felipe. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente, pero creo que te quedéis con esa idea y ya volvemos. No se vayan, seguimos aquí conversando con Felipe Gertzen, encargado de comunicaciones de La Pintana, periodista, ex periodista de TVN y bueno, un tipo con vasta trayectoria. Vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Y estamos conversando con Felipe Gertzen, estamos contactados ahí con la comuna de La Pintana, directamente porque Felipe, la verdad es que por razones laborales no podía estar acá con nosotros, pero esta es una forma maravillosa donde la tecnología nos ayuda y podemos conversar con él. Y justamente estábamos conversando de algo que con lo que estábamos terminando el primer bloque, Felipe, y que tiene que ver con esto que yo te decía de la valentía también, que es mostrarse vulnerable en una sociedad tremendamente exitista, donde en definitiva todas estos rasgos son vistos como rasgos más bien de debilidad, y yo creo que al contrario, son rasgos de tremenda fortaleza. ¿Cómo fue vivir eso? Porque tú me acabas de decir que estabas muy angustiado y de repente te empezaste a dar cuenta que habían otras personas que estaban en la misma parada que tú, y que también hubo mucha gente que te quiso ayudar, quizás no de la manera que uno quisiera, digamos, porque obviamente uno quiere trabajar en lo que estudió, a lo que se ha dedicado, etcétera, etcétera, pero te encontraste con otro mundo. ¿Cómo fue eso? Mira, yo creo que fue cruzar un umbral. Cuando yo escribí lo que escribí, ese primer mensaje en Twitter, más que como... Yo diría que la emoción que estaba más presente no era la valentía, era que yo estaba angustiado. Y se veía que no me resultaba, yo ya llevaba, 100 postulaciones por LinkedIn, no sé qué, no cruzaba ni la primera
líneas. Yo creo que en muchas no crucé por edad, pero bueno, no tengo cómo saberlo porque todo es tan impersonal y todo es tan como apretando botones, no con seres humanos. Entonces yo dije, bueno, esto no me está resultando, tengo que hacer otra cosa, y hice esta publicación. Y la verdad que la publicación abrió un mundo. Esa publicación abrió un mundo. Yo creo que esa publicación, para mí, primero, como que me hizo primero sentir muy valorado. Porque mucha gente me dijo, oye, aprecio tu valentía, lo que haces por ti, por tus hijos. Ya, como que hubo un reconocimiento ahí. Ya, está bien, pero, o sea, para mí no era algo tan extraordinario, sino que sentí que yo lo busqué más por una cuestión de utilidad porque estaba bastante desesperado. Pero después empezó a aparecer mucha gente que me dijo, lo que tú dices me refleja, yo siento lo mismo, me pasa lo mismo. Entonces empezó a haber una conversación y una catarsis. Y luego entendí, y al poco tiempo conseguí trabajo, pero entendí que a lo mejor tenía sentido que una persona cada cierto tiempo diera un ánimo, simplemente diera un ánimo, porque es muy pesado esto. Y quiero decirte una cosa, mira, nosotros estamos en una edad, yo digo, estoy en la infancia, mi vejez, no tengo problema con ser viejo, estamos en una edad en que a esta generación le está pasando lo siguiente. A esta edad está teniendo hijos en la universidad, o sea, todavía está pagando cosas, una carga importante de los hijos, pero también a muchos hoy día tienen la carga de cuidar a los padres. Por lo tanto, esta es una generación hoy día que es muy importante para dar como una cohesión económica a las familias, a los sistemas familiares. Y somos una generación además que creció en un contexto que sabemos adaptarnos. Yo hoy día, después de esto que estoy haciendo de la ventana, no tendría ni un problema en trabajar en muchas cosas muy distintas que jamás me hubiera imaginado trabajar hace 4 años, porque en el fondo hay que adaptarse. Y de vuelta, y aquí hay un mensaje para las empresas, y lo he dicho en otras partes, y creo que esto es importante empezar a decirlo. Aquí hay que tener políticas de intergeneracionalidad en las empresas y empezar a no olvidar a toda esta generación de gente de los 45, 50, 55, 60, que hoy día está cuidando hijos, pagando la educación de los hijos, pero también hoy día está al cuidado de esos padres que no tienen jubilaciones, y que si no tienen esta ayuda de los hijos, son personas que caerían directamente a una pobreza profunda. Entonces, jugamos un rol bien importante en la cohesión económica de un país. Ahí hay una cosa importante, Felipe, porque de alguna manera lo que tú estás planteando también establece una dimensión potente respecto a cómo vamos a construir o qué país queremos construir desde una perspectiva también política. Porque tú mencionas el tema de la edad. Yo sé de gente que gente con currículum excelente y que no ha conseguido trabajo justamente porque está en los 60 o pasado los 60 unos años o quizás llegando a los 60 años y no es considerada nomás. Esto que además afecta a hombres y mujeres, en el caso de las mujeres es mucho más violento también, en muchos aspectos. Pero ahí hay algo bien complejo, porque por otro lado nosotros hemos construido una sociedad muy exitista y muy pro ciertos marcos de juventud, digamos, porque también se te exige experiencia. Es como que tuvieras una especie de vigencia entre los 30 y los 45 años, no más que eso. Son como 15 años que tú tienes vigencia, tienes la posibilidad de armar tu vida en esos 15 años. Es rara la situación. Y por otro lado, es una sociedad, la chilena sobre todo, una sociedad con una fuerte, con niveles muy grandes de depresión y de angustia. Justamente yo creo que tiene que ver con esto. Tú mismo me acabas de mencionar que tienes una hija chica y tú eres una persona de... Ya, imagínate. Y tú eres una persona de 50 y algo, debe ser. Claro. Pucha, o sea, está ahí criando todavía. Yo tengo hijos grandes, pero yo también estoy criando, no sé si estoy criando, mi hija menor está en la universidad, pero de alguna manera igual tengo que hacerme cargo de ella, digamos, y con mucho gusto. Pero es terrible cuando te enfrentas a una sociedad que no te acompaña en eso.
Mira, yo creo lo siguiente. Nosotros estamos viviendo una era de muchos cambios, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios. Incluso algunos plantean que estamos empezando a vivir una evolución como especie. Ya, o sea, es gigante todo lo que estamos viendo, es abrumador todo lo que. Pero dicho eso, que es como el marco súper general, y todos estos problemas suceden en otras partes. O sea, una parte, empecé a investigar y este asunto es lo mismo en España, en Argentina, en México, en Estados Sí, Unidos, claro. en todas partes es el mismo tema. Entonces, yo creo que esta puede ser una gran oportunidad de volver a discutir modelos económicos, pero no desde la perspectiva de la justicia o la injusticia, la izquierda con la derecha y no sé qué, como que eso para mí es una discusión de hace 200 años, sino que, a ver, ¿cómo necesitamos armar un sistema económico que le permita a gente de esta edad poder seguir optando a buenos trabajos? Porque necesitamos, porque todavía siguen criando y porque tienen que cuidar a sus padres. Porque como no hay plata para las pensiones, porque ya no va a haber plata para las pensiones, porque esa plata no se juntó, son realidades financieras, vamos a necesitar un mundo intermedio en que estas personas sigan ayudando a sus padres. O sea, empezar a trabajar con una economía real donde el tema del crecimiento económico es un tema relevante, porque para poder ofrecer trabajo necesitas que haya un crecimiento, una inversión, un crecimiento económico. Entonces, es armar una economía que funcione o que tenga muy presente esta necesidad que hay este factor de colaboración intergeneracional y sentarse desde esa perspectiva. No desde que, mira, te vamos a quitar esto por impuestos, porque no sé qué, porque ahí se vuelve una pelea. Y aquí necesitamos armar una conversación de colaboración, no de pelea. Y eso es un cambio de switch de todos los actores. Es que ahí Felipe, estáis dando, bueno, me hace mucho sentido porque mi hijo mayor es ingeniero comercial y su especialización es en economía, es economista en definitiva, ¿no? Y yo siempre, cuando conversamos de esto, yo le digo, tú tenías una pega muy importante, porque tienes que pensar la economía que se viene. Ya el extractivismo como forma económica está siendo tremendamente cuestionada por un tema de medioambiental, digamos. Y evidentemente las economías deberían derivar a algo más colaborativo por lo que estás diciendo tú, porque las sociedades están envejeciendo. Y tenemos que estructurar otra forma de funcionar, porque si no nos vamos a ir, de verdad nos vamos a ir a la cresta en buen chileno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Porque en definitiva también nosotros, por el contrario, hemos ido construyendo una sociedad cada vez más individualista, donde lo colaborativo no se observa como colaborativo, sino es sesgado por una dimensión más bien, ¿cómo se podría decir? Caritativa. No hay una dimensión solidaria, es caridad. Es como yo te doy, pero en tanto tú no puedas salir de tu espacio, digamos. La caridad es bien jerárquica, la solidaridad es de igual a igual. Y aquí hay una cosa potente, porque tú mencionabas un poco, quizás no esto exactamente como lo estoy diciendo yo, pero sí menciona el tema de lo colaborativo. Y lo colaborativo yo no sé si ya está incorporado en este chip social en el que nos manejamos concretamente. Mira, ahí una cosa que sería harto bueno para todo el mundo es venirse a dar una vuelta en La Pintana. Porque en La Pintana hay muchos casos de cosas que salen adelante porque la gente colabora. Y la primera cosa relevante para poder colaborar es que nos miremos como iguales. Todos podemos colaborar. Si yo armo una jerarquía, convierto esto en asistencialismo, porque Exacto. Yo tengo el poder entonces yo soy el buenito que. No, aquí. Fíjate que hace poco hicimos una gala lírica a propósito del mes de la mujer. 2 orquestas tocaron con un coro de 100 mujeres, con un tenor, el principal tenor chileno en estos momentos. Vino Verónica Villarroel a hacer una masterclass. Llenamos el teatro de gente que había la mitad era gente de acá de La Pintana y la mitad gente que hubiera visto perfectamente en el teatro municipal. Y al final no era tema que esto fuera La Pintana, el tema era que estábamos presenciando un espectáculo maravilloso. Para poder armar eso, todos colaboraron. Obvio. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, yo creo que la economía puesta como un espacio
la economía, si uno, la economía finalmente es una manifestación social de una cosa que pasa en la biología, que nosotros estamos vivos gracias a que los seres vivos intercambiamos proteínas, moléculas, y eso, la economía en su base biológica es un gran sistema de colaboración. Por lo tanto, lo primero que hay que relevar, a mi juicio, es que o creamos una economía en que la colaboración se fomenta y se premia, se incentiva mediante leyes, mediante una serie de cosas que la habiliten, y por otra parte, dentro de esa ecuación, el crecimiento económico tiene que volver a ser un elemento importante, porque aquí no sacamos nada con armar una serie de planes y una serie de políticas, una serie de cosas que van a ayudar, si no hay plata para hacerlo. A ver, pero en ese sentido, ¿cómo empezamos a estructurar los cambios? Porque también, si tú necesitas productividad, tienes que hacer que toda la gente sea productiva. Y efectivamente en este país a la gente se la jubila pasados los 45 años. Tú mencionabas un tema que tiene que ver con los medios de comunicación y con la televisión. Ambos hemos trabajado en televisión, yo todavía tengo una pata ahí metida, digamos. Pero la televisión a mí me sorprende, por ejemplo, yo he escuchado a más de algún productor ejecutivo, de algún director o de algún ejecutivo que dice, para renovar la televisión hay que tener gente joven. Por supuesto que hay que tener gente joven y gente nueva, pero yo creo que hay que tener discursos nuevos. A mí me da lo mismo si la persona tiene 80 años, pero tiene un discurso interesante. Siempre yo pongo de ejemplo a un gran filósofo que es Zygmunt Bauman, que ya falleció, pero que hasta los 90 y tantos años seguía escribiendo y estaba tremendamente vigente, y es quizás una de las personas que mejor ha observado, por ejemplo, el fenómeno de las redes sociales. Mucho mejor que cualquier gallo joven. Entonces, yo creo que los relatos son importantes, pero para eso de verdad hay que tener un cambio de cabeza. Cuando todo indica que es todo lo contrario, que no es un cambio de cabeza, es como que saquemos a esta gente del medio y vamos con ciertos discursos. Lo que yo te decía, yo te acabo de poner un ejemplo concreto de gente que yo he sabido con excelentes currículum que no la han contratado por la edad. Y tú me decías que a ti tú sentías que te había pasado más o menos lo mismo. O sea, mira, yo no tengo cómo comprobarlo. No te consta, exactamente. Sí, claro, yo me sentí excluido por edad. A mí me llama la atención de que hoy día hay 20 cosas en que uno puede indefinirse, pero siempre tiene que poner la fecha de nacimiento. Y yo creo que digo lo siguiente, la televisión. A mí me tocó estar en todos los canales de televisión grandes y en todos los canales de televisión grandes cuando fueron grandes, o sea, cuando hicieron cosas importantes. Yo de verdad creo que la televisión tiene una responsabilidad pública porque, entre otras cosas, es un negocio porque el Estado le presta y entrega espacio radioeléctrico que es público. Exacto. Y gracias a esa cesión o esa concesión ellos pueden hacer un negocio. Por lo tanto, creo que en general la televisión hoy día, la televisión es un negocio diversificado, mucho. La televisión hoy día es un tercio de lo que era hace 15 años en términos de participación torta publicitaria o los ingresos que genera. Es así. Pero sí, para mí todavía sigue teniendo un sentido público muy relevante, pero lo que yo no veo muy bien es que tenga un discurso público útil. O sea, y que genere contenidos que ayuden. Yo voy a poner un ejemplo súper concreto de algo que yo lideré y que sirvió mucho, que fue Mi Causa, Mi Mega. Cuando hicimos Mi Causa, Mi Mega, la segunda causa que tomamos fue la donación de órganos con una campaña que se llamó Cumple Mi Deseo. Esa campaña estudiamos muy precisamente qué era lo que había que activar para que la gente cambiara la conversación en torno a la donación de órganos. Esa campaña que duró un año y que fue una campaña, yo creo, para mí, de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, cambió completamente la cultura, en muy poco tiempo, porque para un cambio cultural, 8 meses, un año es poco tiempo, cambió en muy poco tiempo toda la conversación y la cultura que hay en torno al tema de donación de órganos. Y ya no, después de esa campaña, fue muy raro que uno volviera a ver en redes sociales un corazón para Juanito, un no sé qué para Pedrito, porque la mentalidad cambió de tal manera que ya no fue necesario, porque empezó a haber mucho más donación y mucho más procuramiento de órganos. Pero eso requirió un equipo que investigó, un equipo que unió parte y pieza, un equipo creativo que
porque de alguna manera cambió y estudió porque habían fracasado las otras campañas y esto así funcionó. Es decir, un trabajo profesional de alto nivel. Y eso es un trabajo que cuesta dinero. Claro. Entonces, esta fantasía de lo fácil, aprieta un botón, como que las cosas van a cambiar porque le puse un like a algo. Ese mundo fácil, yo no quiero hacer caricaturas ni de la generación ni nada, pero ese mundo fácil, que algunos llaman el mundo fácil de los millennials, yo creo que la realidad es, por eso que a mí me gusta mucho La Pintana, en muchos sentidos como ese país que teníamos hace 15, 20 años, con esa amabilidad, pero entendiendo que las cosas las cosas cuestan y valen y que no van a llover del cielo. Hay que jugarse para lograrlo. Y eso es un trabajo. Y eso es un trabajo de calidad. Entonces yo diría que una cuestión también que hay que poner esta mesa de colaboración económica que yo creo que hay que hacer es premiar también el trabajo de calidad y entender lo que dices tú, la productividad con un estándar de calidad más alto, porque no saco nada con entender una productividad pero haciendo cosas pencas, que al final no tienen impacto, no sirven o al revés, más bien obstaculizan. Bueno, yo creo que ahí hay un elemento importante, porque también para que resulte esa productividad tienes que tener también un contingente de personas que puedan justamente todavía ser productivas y que son productivas y las estás excluyendo del mundo laboral. Tenemos que hacer una breve pausa, Felipe, pero volvemos inmediatamente para nuestro tercer y último bloque en todo caso. No se vayan, seguimos en la compañía de TVX, por supuesto, siempre en lo personal es político. Vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque, pero no por eso menos importante, de lo personal político. Seguimos conversando con el periodista y hoy día asesor comunicacional, director de comunicaciones o encargado de las comunicaciones de la Municipalidad de La Pintana. Estamos hablando puntualmente de varias cosas en realidad. Por un lado, de toda la gestión que se ha hecho en La Pintana, respecto también al trabajo comunicacional, que es realmente sorprendente, porque apareció La Pintana, apareció en redes sociales, apareció en la prensa, ha aparecido en los noticieros, y de manera positiva, lo que también es muy bueno, porque en general tendemos a observar en comunas más bien periféricas, tendemos a observarlas como comunas no solamente vulnerables, sino que además peligrosas y con un sesgo y un prejuicio más bien negativo. Hoy día La Pintana, y ahí Felipe nos comentaba esto, no niega realidades que vive efectivamente, pero también resalta muchas otras cosas maravillosas que ha hecho, como por ejemplo su trabajo cultural, su trabajo deportivo, su trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos, Felipe, en algo que me parece muy relevante y que tenía que ver con otras áreas, digamos, con otras aristas, a pesar de que también tocamos el tema de la municipalidad y lo que han ido haciendo, y que tiene que ver con esta dimensión más bien colaborativa y con esta dimensión de productividad, donde efectivamente en Chile se excluye a un cierto rango etario. Insisto, tú en Chile después de los 40, 45 años eres considerado una persona no válida, no servible. Es muy sorprendente. Y por otro lado también está este discurso de que uno trabaje hasta los 75 años, que a mí no me molesta, ojo, si es que vas a trabajar hasta los 75 años porque quieres. Yo encuentro que también es bien violento cuando uno ve a un viejito. El otro día me pasó que de verdad me agredió, lo voy a decir con todas sus letras, en Chilevisión, en las noticias, mostraban a un señor de 80 años que salía en la mañana a regar los jardines con su esposa en silla de ruedas y decían, qué sé yo, algo así como destacable, maravilloso. Eso no es destacable ni maravilloso. Eso es horrible. Eso habla de un país como las pelotas. Eso no corresponde.
No corresponde que un señor en la mañana, en la madrugada, esté con su señora de 80 años y él de 80 años, su señora en silla de ruedas y él esté trabajando. Eso no corresponde. Pero no estamos hablando de eso, pues estamos hablando de esto otro. Estamos hablando de cuando tú te sientes vigente, cuando tú sientes que todavía tienes mucho que entregar, cuando tú tienes mucho que enseñar, que dar, que aportar creativamente, etcétera. Y tú hablabas también de las cosas cogeneracionales, también del cruce generacional. ¿Cómo lo has ido viviendo eso hoy día? Mira, a ver, una cosita antes para que no se me olvide esto. Yo cuando llegué acá, había un trabajo comunicacional espectacular que ya estaba sucediendo y un poco de alguna manera eso siempre me llamó la atención y por eso que quise venir para acá y aportar lo mío, pero ese es un trabajo que ya venía de antes. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Sí, sí, yo creo que La Pintana ha hecho un trabajo comunicacional muy bueno. En el tiempo, sí. Mira, a ver, yo creo que en el bloque anterior te hablé como de que estamos viendo cambios gigantescos que son cambios de era. O sea, cuando se estudie esto en las clases de historia de 400 años más, aquí vamos a estar viviendo un cambio de era. Y los cambios de era tienen estas dificultades de que a qué te aferra, en qué te agarras, ¿no? Porque se está derrumbando una cosa y está apareciendo otra, y nosotros estamos al medio. Mira, hay un libro, yo lo recomiendo, se llama La Era de la Humanidad hacia la Quinta Revolución Industrial de Marc Vidal, porque habla de todos estos temas desde el punto de vista justamente del trabajo, ¿no? Nosotros, Jaime, probablemente nuestros abuelos prácticamente ninguno llega a los 100 años, nuestros padres algunos, nosotros vamos a llegar muchos a los 90 y 100 años, muchos. Qué horror. Vamos a llegar porque la salud mejoró, porque vamos a llegar a 100 años. O sea, que si estamos en 50, estamos todavía nos queda la mitad, nos queda la mitad. Ya, nos queda la mitad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si eso está pasando, todas las cosas que teníamos pensadas para vidas que se acababan a los 70 años, 75 años, tenemos que adaptarnos porque ya no nos sirven. Entonces, yo creo que en esto hay que, en esta mesa de colaboración que yo imagino de hablar de evolucionar nuestros modelos económicos hacia modelos más colaborativos, más humanistas. Por eso me gusta el nombre de este libro, La Era de la Humanidad. Tienen que avanzar, esa evolución tiene que pensar en cómo vamos a vivir en la realidad, quiénes los seres humanos. Y eso nos ayuda a pensar cómo vamos a vivir en mundos que tenemos que descontaminar, en mundos que tienen que producir más paz y menos violencia. ¿Cómo vamos a producir en mundos en que tenemos que sentirnos más cuidados y que si en el fondo por A, B o C, por un buen rato no tengo trabajo, eso no significa que toda mi seguridad se derrumbe y se desmorona? Nosotros vamos a ir una era en que prácticamente los trabajos que hoy día existen, en 10 años más, quizás más, un tercio ya no van a tener sentido. Vamos a vivir una era en que todo se va a robar, todo lo que hacemos nosotros hoy día, casi todo va a ser reemplazable partiendo por nuestra inteligencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a ese mundo que está ahí, ya está sucediendo? Entonces, eso y además cada vez con más seres humanos, porque tampoco es que vamos a ser una especie que la especie en el mundo de la biología, cuando ya no tienen sentido, no tiene mucho sentido, se extingue, pero nosotros no nos vamos a extinguir todavía, porque es el momento en que somos más humanos que nunca. Entonces, todos estos dilemas y todos estos asuntos requieren una inteligencia política que yo no veo, porque si seguimos esta cuestión peleada la izquierda con la derecha con la izquierda y cada vez más divididos, y hoy día tenemos el récord de partidos políticos en el Congreso que hace que las discusiones en vez de converger sean cada vez más divergentes y cada vez más difíciles. O sea, en ese esquema no llegamos ni a la esquina. Yo creo que se nos está acabando el tiempo de la conversación, pero creo que hay algo re importante que estás planteando y que tiene que ver efectivamente con cómo tenemos que repensar este mundo, ¿no? Creo que tienes razón cuando hablas de un cambio de era y en definitiva hay una situación, es como ese dicho de los árboles no te dejan ver el bosque. Yo creo que cuando uno está inserto en el momento histórico que está viviendo, le cuesta constatar ese momento histórico, lo sufre.
lo sufre porque evidentemente es una situación compleja. Los cambios son incómodos, son difíciles, son raros, pero, pero también son positivos, yo espero. Y por otro lado, hay algo que tú tienes toda la razón y que en realidad parece ser que nosotros como especie somos más bien un virus más que una especie muy positiva, ¿no? O sea, yo siempre pienso, y yo se lo he dicho muchas veces a mis alumnos, ¿ah? Cuando la gente dice tenemos que salvar el planeta, no, si no vamos a salvar el planeta, salvémonos nosotros. Nosotros somos parte del planeta, si el planeta va a seguir. Da lo mismo, el planeta puede transformarse en una roca candente y va a seguir, o puede transformarse en un desierto lleno de baratas y va a seguir. Si aquí lo que importa es si nosotros vamos a seguir y cómo vamos a seguir. Así que nada, pues, oye Felipe, se nos acabó el tiempo, pero yo de verdad quiero felicitarte por lo que estás haciendo, porque creo que esta es una sociedad solitaria para muchas personas, muy compleja, y donde las redes sociales, que supone que apelan a la socialización, muchas veces generan más bien soledades. Y tu trabajo a mí siempre me ha sorprendido porque tu trabajo en ese aspecto, más allá de lo que hace en La Pintana, es cariñoso y es raro encontrarse con alguien cariñoso. Así que quería felicitarte además y agradecerte esta conversación. La verdad es que para mí ha sido muy, muy agradable. Muchas gracias. Mira, sobre ser cariñoso, yo la verdad que he tenido la suerte en mi trabajo y en mi vida también de recibir mucho cariño. He tenido jefes muy buenos y que han sido muy cariñosos conmigo. Entonces, y creo además una cosa, uno elige, nosotros somos los comunicadores, se supone que somos profesionales de algo que es crucial para estos monos sociales que somos, estos monos parlantes y sociales que somos los seres humanos. Somos los que fomentan las conversaciones. Uno puede fomentar la conversación del odio, de la división, del miedo, o puede fomentar las conversaciones que sirven, que habilitan, que hacen, que ayudan a la colaboración, que ayudan a la evolución. Entonces, creo que los comunicadores tenemos aquí una responsabilidad importante, no nos podemos hacer los lesos de esa responsabilidad, porque está en la base de la decisión en cada contenido, en cada cosa que comunicamos. Exactamente. Felipe, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Un abrazo grande a la distancia, ya nos veremos. Espero que nos sea reencontrándonos en los pasillos. Y nosotros, por supuesto, quedan invitados a seguir en la compañía de TVX y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Chao, Felipe.